buenos días, muy buenas tardes amigos, amigas. Es un placer estar con ustedes otra vez, como todos los viernes de 4 a 5. Hoy día tenemos dos invitados de lujo y quisiéramos, antes de empezar, Zoila Hernández en la producción y la conducción, Zaira Barúa en la asistencia técnica y aquí otro colega de Cora TV también en la asistencia y en la producción de todo este espacio del canal Cora TV. Estamos con nuestro colega Víctor Montero. Él es psicólogo peruano, limeño, tuitero, facebookero, es un amante de las redes sociales y yo me quedo siempre admirada de su capacidad de producción en las redes, y es también un especialista en comportamiento, en temáticas como comportamiento social, y lo hemos invitado ahora en esta semana de las fiestas patrias un poco para reflexionar con él los mapas mentales existentes en nuestra población. Él es profesor de psicología en la Universidad Mayor de San Marcos, en la Facultad de Psicología. Y bueno, Víctor, bienvenido, estás con nosotros. Realmente es un gusto, te felicito por esta labor, igualmente a la radio, qué bueno que todos los medios de comunicación, ¿no?, difundieran este tipo de programas y tuvieran este tipo de contenidos, ¿no? Sí. Víctor, sobre movimientos sociales, pero donde la ruta sea lo mental, ¿cómo estamos en estos momentos? En el interior de la psicología, pero también en la práctica social. Mira, lo que muchas poblaciones sienten es que no se los tiene en cuenta, no se los hace participar, no se les da la palabra, ¿no? E incluso a veces se considera que no son relevantes, ¿no? Puede ser, yo supongo que es un equívoco, evidentemente, ¿no? Decir, por ejemplo, no son ciudadanos de primera clase, ¿no? No creo que nadie va a hablar con mala intención, pero ya te deja revelado un inconsciente, ¿no? No eres de primera clase, ¿no? Eres de segunda clase o de tercera clase. Y tampoco se puede personalizar, porque hay muchas personas que piensan así, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que tenerle consideración a esas personas que significan el atraso? ¿Por qué no desarrollamos en nuestra minería? Y no se pone a pensar qué implica, ¿no?, este tipo de extracción, si está haciendo daño al medio ambiente, no está haciendo daño. Por ejemplo, ponerse a pensar si Cajamarca, ¿no?, tiene minas que son muy productivas. ¿En verdad la población de Cajamarca es la que tiene más dinero? Es una de las más pobres. Algunos rankings dicen que es la más pobre, ¿no? Y los que tienen dinero lo invierten en su futuro. ¿Es una inversión realmente lo que hacen? O lo primero que hacen, por ejemplo, que uno lo puede ver en la plaza de Cajamarca, es llenarse de grandes camionetas, ¿no? Tener un camionetón y estar feliz, que además te crea una psicología muy particular, ¿no? Tú tienes un camionetón y todos se tienen que abrir paso porque pasas tú y puedes arrollar a cualquiera. Ninguno te puede chocar porque va a quedar muy mal herido. Tú has trabajado mucho en psicología comunitaria, ¿no? Sí, sí, y mira... Tenemos fotografías de Víctor sí, como psicólogo comunitario ahí. Mira, Víctor, qué alegre. Siempre ha sido bien jovial, bien alegre, bien ameno. Bueno. Pasen otras fotografías, bueno, por sí, favor. creo que hay que ver la vida con alegría, ¿no? Con optimismo. Siempre ha sido risueño. Bueno, sí. Estás premiado por ahí. ¿Ah? Esto es hace mucho tiempo, sí, con creo que es el Colegio de Psicólogos. Ex decano del Colegio de Psicólogos, sí. ¿No? Ya. Tenías una fotografía, ahí había una fotografía del trabajo de psicología como psicólogo comunitario. Bueno, continuemos. Sí, mira, por ejemplo, cuando comencé a hacer el trabajo de psicología comunitaria en Huaycán, por ejemplo, ¿no? Entonces me encuentro que la población lo que quería era eliminar la basura
eliminar las excretas, tener un mejor medio ambiente. Y yo comencé a pensar, bueno, ¿y la psicología qué tiene que ver con esto? ¿No? Igual pasó cuando fui a Villa El Salvador, cuando fui a diferentes asentamientos humanos. Entonces me di cuenta que detrás de estos problemas había comportamientos que son inadecuados, había actitudes que son negativas, ¿no? La población, si comienza a organizarse, comienza a cambiar su medio ambiente. No tiene por qué ser anárquica en la eliminación de basuras o excretas. Entonces comienza a organizarse. Justamente a poco de que se diera este trabajo que realicé en Huaycán, y en donde queríamos justamente trabajar un problema que era la epidemia del cólera, que estaba muy acentuada en ese momento. En los 90 fue eso, claro, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sencillamente era por comportamientos inadecuados, ¿no? Dijeron, bueno, la culpa lo tiene el mar, luego la culpa lo tiene el pescado, luego no es el pescado, y luego parece que es la tabla de picar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después se dieron cuenta que eran sencillamente las personas que no se lavaban las manos, ¿no? Entonces era un comportamiento así de sencillo. Claro. Entonces justamente en esa época se da un paquetazo económico enorme que hace que la población reaccione. Muchos trabajadores, ¿no?, varones, decían, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces las mujeres inmediatamente, ¿no?, como siempre, se organizaron y dijeron, bueno, vamos a organizar, ¿no?, ollas comunes, ¿no? Y es justamente este libro que saqué, sí, que es sobre la historia de Huaycán, en donde se ve, ¿no?, que las señoras están preparando, pues, los alimentos, ¿no? Y fueron los que inyectaron de entusiasmo, ¿no? Fueron los que lograron animar a los varones a seguir luchando y a revertir esta situación. No tenemos por qué quedarnos, ¿no? Y igual pasó, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Cuando fui al Cono Norte, resulta de que, y el Cono Sur también, y el Cono Este, me encuentro con la misma situación, de que, por ejemplo, había muchas personas que se orinaban, por ejemplo, en las calles. Comienzo a trabajar con varias ONGs, con EDAPROSPO, con por ejemplo, todos los que formaban las redes ambientales, con Calandria, etcétera, y comenzamos a educar a la población para poder, por ejemplo, tener una mejor disposición en la eliminación de basuras, no orinar en la calle, etcétera, ¿no? Tener incluso también en la alimentación, no comida chatarra, ¿no? Y justo en esa época se incrementa, pues, la violencia social. Y los psicólogos sociales y comunitarios nos encontramos que para trabajar en los pueblos jóvenes, ¿no?, teníamos que enfrentar este conflicto armado, los sectores, ¿no?, paramilitares y los sectores subversivos, ¿no? Y nosotros estamos en medio y teníamos que hacer como operativos de entrada y salida ¿para qué? Simplemente para poderles dictar una charla sobre cómo prevenir el cólera, sobre cómo tener saneamiento ambiental en medio del conflicto armado, la sí, lucha interna, fue el tiempo de la lucha interna, ¿no? Sí, y entrábamos, ¿no?, por ejemplo, a Huaycán, ¿no? Y en Huaycán había mucha presencia de estos dos grupos. Entramos a Araucana, ¿no?, y aprendíamos a aparecer y desaparecer, ¿no? O sea, un poco magos nos volvíamos, ¿no? Entonces, y justo, por ejemplo, en este libro que les menciono, hay la historia, por ejemplo, de Pascuala Rosado, ¿no? Claro que acá está sin nombre, ¿no? Porque no queríamos comprometerla, pero está el nombre de Pascuala Rosado, que fue víctima también de un atentado, ¿no? Fue una lideresa, sí, ¿no?, de ese lugar. Entonces, una lideresa de ese lugar. Entonces, mira, y sin saber que eso era psicología ambiental, ¿no?, es un poco como que
yo descubro solo qué cosa era la psicología comunitaria y después comienzo a leer libros sobre psicología comunitaria. Y descubro lo que es la psicología ambiental y después comienzo a leer libros sobre psicología ambiental. O sea, ¿no? primero es la realidad, bueno, Sí. pero es un buen paso, porque es primero Sí. la práctica y después la teoría. Claro, porque seguramente también si uno lee la teoría iba a estar muy sesgado, ¿no? En tratar de comprender los fenómenos por esos conocimientos teóricos Claro. también, ¿no? Claro. Puede uno equivocarse también, ¿no? Bueno, pero entonces, por eso digo, estos sectores que reclaman, ¿no? de que protección a su medio ambiente, no están diciendo que están contra las inversiones, que están contra las empresas, están diciendo de que tienen temor a que se pueda dañar su medio ambiente. Y eso es grave, es grave. Nosotros, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo frente a la delincuencia y frente a diferentes problemas? Nos estamos encerrando. La psicología ambiental no solamente tiene que ver con el espacio, ¿no? Natural, sino también con el espacio construido. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos encerrándonos en condominios cada vez mayores y grandes, ¿no? Donde tratamos de protegernos contra la delincuencia, ¿no? Cada vez mayor número de condominios. Un psicólogo me decía, me han dicho que haga psicología, pero en un condominio y no sé qué hacer, ¿no? Le digo, pero vas a ser pionero, pues, el pionero ¿no? de este trabajo, que con el tiempo va a ser muy valorado, ¿no? Porque la vida va a ser en condominios, ¿no? Entonces hay una serie de comportamientos que muchas veces no nos damos cuenta. Se sabe que va a haber, por ejemplo, hasta posiblemente guerras por el agua, pero nosotros decimos, bueno, como si el agua fuera a durar siempre, ¿no? O también, por ejemplo, gastamos, pero de manera irresponsable, luz eléctrica y no nos damos cuenta de las repercusiones. Los grandes científicos, incluyendo Atkins, por ejemplo, están muy preocupados porque señalan de que se puede acabar la electricidad. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe la electricidad? El ser humano no está preparado para eso, se ha mal acostumbrado a vivir, a consumir para toda electricidad. No va a poder consumir alimentos como consume ahora, va a vivir a oscuras y comienza a cambiar también su físico, ¿no? Por ejemplo, sus ojos comienzan a agrandarse. Claro, eso parecería una especie de ciencia ficción, ¿no? Parece, pero Atkins, por ejemplo, ha dicho una cosa interesante, y es una persona que para nada toma las cosas. ¿Es el físico, ¿no? Stephen Hawking? Stephen Hawking, ¿no? Ya. Que el de la física cuántica. Sí, el de la física cuántica, ¿no? Que comienza a plantearse cómo estamos, en qué situación estamos en el mundo, y dice, estamos teniendo un comportamiento irresponsable. No estamos cuidando nuestro medio ambiente, no estamos haciendo que cada vez peligre más la paz mundial y nos vamos a destruir, ¿no? Con una hecatombe nuclear. Y además comienza a plantearse incluso si existen, ¿no? otros seres inteligentes en otros planetas. Dicen evidentemente que si nos ven cómo actuamos, nos van a aniquilar y nos van a quitar el control del planeta Tierra porque no sabemos cuidarlo. Entonces, por eso es que él se plantea, ¿no? Con una última intervención, él dice, creo que es el tiempo de comenzar a investigar sobre la existencia de otros mundos, ¿no? Por eso es que se ha unido con un multimillonario ruso para gastar $100 millones en ese proyecto, ¿no? Porque sabe que el planeta puede ser destruido y que tendría que buscarse otros lugares donde vivir, ¿no? Esto puede significar de que nosotros estamos un poco desfasados, que el comportamiento social de la población o de determinados sectores sociales, en general de todos, pero de determinados sectores sociales, como tú estás hablando de los sectores, digamos, que están ubicados en la línea C, o sea, de los sectores populares, están desfasados para la realidad y no tienen toda la información debida, o que simplemente hay descuido total en todos los sectores respecto a cómo
cómo estar prevenidos en todo, cómo cuidar el planeta, cómo cuidar la tierra, cómo cuidarse uno mismo, cómo proteger la calidad de vida de cada uno, y al mismo tiempo, al proteger la calidad de vida de cada uno, también se protege la de los demás. Claro, por ejemplo, los estudiosos de la psicología ambiental señalan de que hay varios espacios donde nosotros interactuamos. El primer espacio que debemos cuidar, proteger, es el espacio privado, ¿no? Es nuestro microambiente, entonces es nuestra familia. Pero cuidamos nuestra familia, ¿hasta qué punto cuidamos nuestra familia? Seguramente muchas familias están desinformadas de cuánto daño puede hacer dejar solo a un niño, no estimularlo, ¿no? Y también de que si yo tengo que hacer, bueno, lo dejo al niño entretenido en la televisión qué contenido se le va a dar. Pero por otro lado, me lleno, por ejemplo, de aparatos inservibles. No se ponen a pensar qué significa tener en casa un aparato que ya se malogró, ¿no? Ni siquiera las pilas que se utilizan para la radio o para otros aparatos, ni siquiera esas las eliminan. Y todos esos elementos son sumamente contaminantes, ¿no? Producen mucho daño a ese pequeño ambiente. O sea, desde ese pequeño ambiente ya comenzaron a tener problemas. Ahora, con ambientes mayores, como por ejemplo, al comenzar a interactuar en Internet, pero ¿qué consumen en Internet?, ¿no? ¿Y cómo usan el Internet?, ¿no? Yo creo que el Internet es una gran oportunidad para que uno pueda enviar mensajes y compartir cosas muy interesantes. Yo leo muy rápido y escribo muy rápido, entonces empleo muy poco tiempo en estar en Internet, pero da la impresión de que empleo muchísimo tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pongo mis 10 dedos en la máquina de escribir, lo ponía así, igual lo pongo en el teclado y escribo con los 10 dedos. Pero la mayoría escribe con dos dedos. Con 2 dedos, claro. Y muchos científicos dicen que por falta de ese entrenamiento los otros dedos se van a caer. Entonces los seres humanos van a vivir con 2 dedos nada más, ¿no? Ya, ok. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en la segunda parte.